Cuando llegamos al coche, la pequeña ya, la bebé empezó a llorar, la cogí en brazos y la niña empezó a cantar más fuerte, cantaba una canción, era una canción que yo no había escuchado nunca, ni ella la había cantado nunca, que era como Él es el Señor del templo o una cosa así, ¿no? O como era, es Él, el Señor de la iglesia, una cosa... Muchas gracias, Caro, por estar aquí de nuevo conmigo. Y hay una experiencia que se nos quedó pendiente y creo que es una de las más escalofriantes que nos han pasado, que te han pasado, así que me gustaría que me la contaras. Pues, a ver, esto que me pasó, esto fue en verano del 2022, fue el verano después de la pandemia, donde a la gente todavía le daba miedo ir a sitios donde hubiese mucha gente, nos gustaba estar solo, todavía nos daba un poco de cosas salir a la calle. Yo tenía un bebé de 3 meses en aquel entonces y entonces, bueno, con un bebé, con una niña de 4 años, por lo que queríamos ir así todo tranquilo, porque todavía aún teníamos ese miedo del virus, de la pandemia. Entonces, pues recuerdo que era un día de junio de ese año y decidimos después de comer ir a dar un paseo con las niñas. No hacía mucha calor tampoco, eso podía estar bien, y la pequeña todavía para la playa no podíamos llevarla, pues decidimos ir a hacer un sendero. Entonces, a ver, mi marido, que siempre le ha gustado todo lo relacionado con la guerra civil, con todos los conflictos bélicos, pues le gustaba leer sobre ese tema. Y nos estábamos enterando que por la parte de la cacería pues había una zona que los militares ya la estaban dejando para que la gente la visitara, y decidimos ir por allí a dar un paseo. Es verdad que a las 4 y pico, a las 5 de la tarde, a esa hora, pues no había mucha gente. Y allí que fuimos. Entonces empezamos a pasear con las niñas, se estaba bien. Había muchas naves, que los polvorines que le llaman ahora, ¿no? Sí. O que le llamaban antes. Yo era la primera vez que iba. La zona le siguen llamando los polvorines. Yo era la primera vez que iba allí. Y había muchas naves que estaban allí abiertas, la gente estaba entrando, estaba echando un vistazo. Y nada, echándose fotos y mirando por allí, porque la verdad que había gente que nunca habíamos estado allí, yo nunca había estado allí. Pero bueno, nosotros decidimos seguir un poco más hacia adelante, ¿vale? Empezamos a seguir andando un poco más, porque es verdad que por la otra acera de enfrente se veía otras naves, que había muchas hierbas de por medio, pero a lo lejos se veía. Entonces decidimos, como era temprano y la pequeña se quedó dormida en el carro, pues dijimos, vamos a seguir el camino y vamos a ver las que están allí en el otro lado. Empezamos a andar más hacia más lejos y la verdad es que cada vez había menos gente, porque estaba todo el mundo en aquella zona, y en la otra donde nosotros queríamos ir ahí no había nadie. Pero nosotros aún así decidimos ir para allá porque, como te he comentado antes, siempre estábamos más tranquilos donde había poca gente. Seguimos andando y llegamos a una zona donde los militares ya lo tenían corto, por ahí no se podía pasar. Entonces nos obligaba a tirar hacia la derecha. Fuimos hacia la derecha y llegamos a las naves esas que se veían a lo lejos. Y ya llegando por esa zona, es verdad que te daba un poco más de miedo. A mí, la verdad, que me daba un poco más de escalofrío, porque no había nadie, no se escuchaba nada más que el sonido de la naturaleza. Y entonces, pues, yo ya estaba un poco más intranquila. La niña no paraba de correr por todas partes, Gloria. ¿Cuántos años tenía Gloria? Tenía 4 años y no paraba de correr por todas partes, subirse a los montes, saltando, lo que es una niña de 4 años. Y esa zona estaba más abandonada, había cristales en el suelo, era un poco más peligroso. Entonces costaba mantenerla un poco quieta, y costaba pasar por allí con el carro, que yo llevaba con un bebé en el carro. Entonces le insistí a mi pareja de dar la vuelta, de irnos de volvernos, pero quería continuar. Y me comentó que al final de ese camino pues podíamos enlazar con el otro y saldríamos de allí. Y yo lo que quería era salir de allí realmente. Pero la zona daba escalofrío, el silencio que se respiraba, el ambiente era... El total abandono, ¿no?, del sitio, que luego también hay muchas pinturas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues entramos en unas naves donde había cristales en el suelo, yo me quedé afuera. La niña entró porque ya te digo que era difícil aguantarla. Después de una pandemia, los niños estaban deseando salir a saltar por la calle. Toda que entró, y recuerdo que había pintadas en las paredes, en el suelo, como unos círculos con un triángulo en medio, una estrella.
unas pintadas por todas partes. Vamos, enfrente de una de las naves que estaban pintadas había una muy pequeña que parecía como una cocina abandonada y había una pintada en la pared, que era una figura como de una figura negra, sin ojos, sin rostro y con unos brazos muy largos que daba la vuelta a la casa y las piernas muy largas y delante de esa figura había un cartel que ponía no pasar. Un cartel pintado a mano para que no pasáramos por él, para que no pasara la gente por allí. Entonces eso me dio miedo, la verdad. Vamos, que nos asustamos. Pero aún así ya teníamos que seguir hacia adelante porque nada más llegábamos antes siguiendo hacia adelante que dando la vuelta. Entonces, bueno, esa figura me impactó bastante y la niña pues seguía por ahí saltando y brincando y vamos, en esas naves con esas pinturas en las paredes, que no me gustaba nada y ya a mi pareja tampoco, y decidimos seguir el camino y salir de allí, porque es verdad que estaba ya bastante inquieta y nos fuimos. Total, que de vuelta la niña no paraba de cantar, la pequeña, bueno, Gloria, no paraba de cantar por el camino y nosotros pues la dejamos cantando, no sabíamos ni lo que estaba cantando, pero bueno, una niña de 4 años. Cuando llegamos al coche, la pequeña la bebé empezó a llorar, la cogí en brazos y la niña empezó a cantar más fuerte, cantaba una canción, era una canción que yo no había escuchado nunca, ni ella la había cantado nunca, que era como Él es el Señor del templo o una cosa así, ¿no? Como era, es Él, el Señor de la iglesia, una cosa que no conocíamos. Mi hija nunca había escuchado hablar ni de la iglesia, de esa, era muy pequeña para eso. 4 años y empezó a cantarlo cuando... Cada vez más fuerte. Cuando estábamos saliendo de allí y seguía cantándolo, nosotros le diciéndole que se callara, la niña cantando la canción cada vez más fuerte, la niña no se callaba. Cuando todo el camino, la pequeña llorando y la niña cantaba esa canción y normalmente, vamos, la niña era obediente, tú le decías que se callara y se callaba y no se callaba. Cuando llegamos a la casa, le dijimos que o se callaba o no entraba, porque nos asustamos, nos miramos como que está cantando esta niña. Y al final pues la niña se calló y entramos en la casa. Bueno, pues esa noche, como la pequeña no dejaba dormir todavía, pues ella se fue a dormir con el padre y me acosté en la habitación de la pequeña con el bebé. El bebé estaba en su cuna y yo estaba acostada. Cada 3 horas pues lloraba para comer. Y una de esas veces le di de comer, la acosté en la cuna y, vamos, era verano, las ventanas estaban abiertas porque hacía calor y entraba, debajo de mi ventana hay una farola y la luz de la farola entraba por la ventana, se veía un poco de luz, no se veía todo oscuro. Entonces, en ese entresueño en el que te estás quedando dormida y todavía no estás dormida del todo y te estás casi despierta, pues la pequeña se estaba quejando, no paraba de lloriquear, pero ya había comido, y yo estaba tan cansada que me estaba quedando dormida. Y la pequeña seguía lloriqueando y había un poco de resplandor por encima de la cuna, se veía un poco de luz. Y en esa luz me pareció ver, porque estaba, ya te digo, que estaba entre sueños, como esa figura que había visto yo en la pared, en el camino, esa figura negra, con unos brazos largos, como en la pared arriba de la cuna. Vamos, que te lo cuento ahora y me pongo nerviosa. Entonces, pues me levanté rapidísimo y cuando me desperté, cuando me levanté rápido, la niña ya no estaba, eso ya no estaba, cogí a la niña y me la metí en la cama. Y me llevé toda la noche que no pude dormir, inquieta con eso que había visto en la pared. Total, que al otro día cuando nos levantamos, yo no me quitaba eso de la cabeza, de la canción que estaba cantando mi otra niña, y no estaba tranquila. Entonces me llevé todo el día dándole vuelta, no podía quitármelo de la cabeza. Y esa noche, cuando nos fuimos a dormir, le dije a la de 4 años, Gloria, le dije, vamos a rezar un Padre Nuestro. Bueno, ese día yo le puse un rosario arriba de la cama porque la verdad que estaba inquieta, que no me había quedado tranquila. Y le dije, vamos a rezar el Padre Nuestro. Ella me dijo, ¿cuál es, mamá? Yo no lo sé. Y le dije, bueno, pues yo lo rezo y tú lo repites. Me senté a los pies de la cama y cuando iba a empezar a rezar el Padre Nuestro, no podía articular palabras. La mente en blanco, no me acordaba de nada, ni de una palabra. Entonces yo pensé, esto no es normal porque es que no se sabe un Padre Nuestro. Claro. Así que me empecé, digo, venga, no pasa nada, venga, otra vez, lo voy a intentar otra vez. Y nada, ni siquiera Padre Nuestro, ¿vale? Sabiendo yo lo que quería rezar. Entonces cogí el móvil, lo miré por internet y dije, no te preocupes que lo vamos a rezar. Y lo tuve que buscar por internet y leyéndolo y la niña repitiéndolo. Y ya después lo volvimos a rezar más veces y ya luego sí. Pero en ese momento se me quedó a mí la mente en blanco, no era capaz de articular palabras.
Y es una cosa que la verdad que, bueno, que no me había pasado nunca. Y vamos, lo recordaremos siempre. Nunca más hemos vuelto a ir a ese lugar, la verdad. Que, bueno, yo desde muy pequeña, es verdad que siempre he tenido muchas pesadillas, me levantaba sonámbula, eso siempre me ha pasado. Y también he tenido sueños premonitorios realmente, ¿no? Sueños donde que tienes un sueño y luego realmente te pasa eso que has visto o que te avisan de que te va a pasar algo. Eso me pasaba antes, ya hace mucho tiempo que no me pasa, ¿verdad? Pero me ha pasado anteriormente, sí me ha pasado. Y yo me imagino que a muchísima gente también le habrá pasado y dirá, ¿esto cómo lo explico? Pues a mí también me pasó, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo algunos de esos sueños, algunos de los que más me ha impactado, ¿no? Uno de ellos fue una noche que me acosté temprano, recuerdo yo. No había visto nada de terror, ni había visto nada que pudiera evocar un sueño así, la verdad. Pero empecé, no sé, como a tener pesadillas, no podía dormir, inquieta, moviéndome en la cama, no podía conciliar el sueño del todo. Y bueno, yo recuerdo que en aquel entonces trabajaba en una compañía de seguros y entonces veía yo como que alguien entraba y salía de la habitación, ¿no? Y una de esas veces, esa persona se me acerca, vamos, yo estaba soñando, era un sueño, estaba dormida, y me dijo, me dijo algo, me estaba gritando, era un hombre alto que me estaba gritando y me dijo, no le veía la cara porque estaba oscuro, y me dijo Valverde, como el apellido Valverde. Y yo me desperté, me asusté. Entonces, bueno, pues ese día me quedé con la cosa de que yo había tenido ese sueño y inquieta porque realmente, digo, eso, no sé, no sabía ese apellido, no me sonaba de nada, no lo conocía. Entonces, pues fui a trabajar y bueno, yo trabajaba en una compañía de seguros. En aquel entonces iba muchísima gente a las compañías de seguros, no es como ahora que todo el mundo lo hace por teléfono, allí había cola para atenderte. Y bueno, y allí había un montón de gente, yo tenía que atender a muchísima gente, con lo cual ya llega un momento que ya eres como una máquina, ya ni siquiera miras al que tienes enfrente. Entonces me decían, vino un cliente y me comentó, mira, para que me mire, no me recuerdo lo que era, ¿vale? Y dije, dime tu nombre, o dime el DNI, o el nombre. Y el hombre pues me dijo el nombre, me dijo un apellido y me dijo Valverde. Y de pronto me vino a la mente ese sueño que había tenido, porque claro, Valverde nunca había soñado con eso y de pronto... ¿Fue la misma noche? Esa noche, y yo ese día trabajaba por la tarde y me pasó. Y me dijo eso el hombre, y cuando lo miro, me quedé mirando, lo miré porque en ese momento fue como que me hizo la cabeza un clic, como esto qué es, ¿no? Y me dijo el hombre que... me preguntó si yo era familia de Fidel. Fidel era mi abuelo, porque yo tenía en la mesa las tarjetas con mi nombre y ponía mi nombre y el apellido. Entonces me dijo, es que yo estoy leyendo aquí tu apellido y digo, yo creo que tienes que ser familia de Fidel y tal. Y le dije que sí. Y él me dijo que él era familia del padre de mi abuelo, de mi bisabuelo. Y me comentó, pues nada, que le diera recuerdo, que él había ido a la peluquería a verlo alguna vez, pero la peluquería ya estaba cerrada, porque por aquel entonces mi abuelo se puso enfermo y cerró la peluquería. Entonces, nada, me dijo que le diera recuerdo, que él no había tenido forma de contactar con él desde que cerró la peluquería, no sabía dónde vivía, porque también se mudaron, ellos ya no vivían en Chiclana como vivían antes. Y nada, y ahí se quedó todo. Yo se lo conté a mi abuelo y no sé si luego retomaría el contacto o no, pero la verdad que me impactó porque fue algo que soñé y luego de pronto me pasó allí por la tarde. Claro. Entonces me quedé impactada. Y otro de los sueños que también me dejó marcar porque fue algo que luego fue un momento importante en mi vida. Bueno, pues una noche pues yo estaba durmiendo, ¿no? Y soñé como que yo estaba subiendo donde yo vivía cuando era pequeña con mis padres, ¿no? Vivía mi abuela y nosotros vivíamos en la casa de arriba, ¿no? Yo hacía ya años que no vivía allí. Pues estábamos subiendo una calle, esa calle hacia arriba, una calle que de adoquines grandes, una zona antigua de San Fernando, y estaba subiendo la calle hacia arriba y yo no veía a nadie. Y de pronto, bueno, me veo que viene mucha gente corriendo de arriba hacia abajo, como gente vestida con ropa antigua, como si fuese, como a lo mejor una guerra, no lo sé, pues yo nunca lo he vivido, pero que estaban huyendo de algo. Yo iba hacia arriba, yo sola iba hacia arriba y mucha gente venía corriendo hacia abajo. Y de pronto una mujer se me acerca y me pregunta, ¿dónde vas? ¿Dónde vas hacia arriba? Date la vuelta. Y yo la miro como que me sonaba los ojos que me estaban, porque yo en el sueño me fijaba en los ojos, que tenía los ojos claros. Y me dijo, venga, Caro, vámonos. Y en su cara, con la voz, como me llamó,
sentí que era mi bisabuela. Gloria. Mi bisabuela Gloria. Y me dijo, y se me acercó y me dijo, tú no tienes que estar aquí, ¿qué haces aquí? Escúchame, ten cuidado con las chicas, ten cuidado con las chicas. Pero se me acercó tanto a la cara que me asusté y me desperté. Entonces me dijo, ten cuidado con las chicas. Yo en aquel entonces no tenía niña, no tenía nada, no sabía. Entonces, pues... Estamos hablando del año 2000. Ya, bueno, ya abuela Gloria ya había fallecido hacía Sí, ya unos años. sí. Ella falleció muy mayor, pero ya había fallecido. Ahí ya no estaba ella, Ella no estaba. ya había fallecido. Ya no sé en qué año falleció, pero ya hacía bastantes años. Hace bastantes años. Por eso yo me extraño cuando le viene el sueño, porque yo sabía que ella que estaba ya fallecida. Entonces, pues me dijo eso y me quedé con la cosa, me levanté por la mañana, se lo conté a mi madre. Y mi madre me dijo que ella le llevaba a la chica a mi tía Susi, que ella estaba embarazada en aquel entonces. Y dije, bueno, pues a lo mejor ha sido un sueño como que, yo qué sé, como que tenga cuidado porque está embarazada, no sé. Entonces ella estaba también a punto de dar a luz, no sé. Nada, me quedé yo con esa cosa, mi madre no le dio importancia. Y entonces, pues, mi tía un día, pues, bueno, se puso de parto. Y la verdad que el parto no fue bien. Ella le tuvieron que hacer una cesárea urgente, no consiguieron parar la hemorragia y estuvo en la UCI entre la vida y la muerte, vamos, prácticamente. Sí. Entonces yo luego lo relacioné ese sueño con eso que le pasó. Cuando me dijo ten cuidado con las chicas, yo me entiendo que se referiría a ese momento que íbamos a vivir, porque otra situación con ella no recuerdo, además fue muy cercana. Sí. Yo soñé eso, yo creo que al mes. A los días, bueno, sí, al mes. No llegaba al mes, yo creo que no llegó al mes y pasó aquello. Entonces, pues siempre los recordaré porque fue como un aviso. Claro. Era un sueño, pero fue un aviso dentro de ese sueño.